Continuamos ahora con el doctor Rodolfo Núñez Mosa, quien nos va a conversar un poco sobre lo que sería riesgo pediátrico por enfermedades crónicas de la infancia. Gracias a Asociación Dominicana de Investigaciones Pediátricas por esta oportunidad de conversar un poco sobre un tema fascinante, un tema que tiene mucha propensión para que en el futuro cambiemos muchos de los paradigmas que conocemos en el día de hoy. Conversaremos un poco sobre los factores de riesgo prenatales y en la infancia y enfermedades crónicas del adulto. Pues definitivamente sí, hay eventos biológicos que ocurren durante la vida fetal y postnatal. Y esos eventos puede que predispongan al niño, sobre todo en los primeros años de vida, a que en el futuro, en su futuro como adulto, haya problemas de salud tanto física como mental. Es eso parte de lo que se utiliza para conocer los orígenes del desarrollo de la salud y de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, pues quisiera un poco presentar esta lámina en la que vemos cómo el desarrollo de la salud y enfermedad es una especie de interacción entre columnas de trabajo, entre el exterior, el interior y una serie de barreras que comparten estos dos espacios. Bueno, en el centro tenemos que hay una barrera orgánica existente. El organismo tiene elementos que pues separan el mundo exterior del mundo interior. Los ojos, la boca, la piel, los pulmones, el sistema gastrointestinal. Entonces están en una especie de balance entre los predisponentes genéticos y entre la exposición a los factores ambientales. Ahora, en cuanto a la predisposición genética, pues hay una serie de factores. Se nace con genes que pueden estar durmiendo o que pueden despertarse en el futuro para despertar a su vez enfermedades. Esto puede que no ocurra nunca, pero puede que ocurra si las barreras, la integridad de las barreras se rompe o hay elementos que estimulan tales cosas. Pero si la predisposición genética es buena, si hay estabilidad entre los elementos que condicionan el propio balance del organismo con el exterior, pues el resultado neto sería que haya inmunidad, que haya buena salud, que vivamos más tiempo o tengamos una larga vida, que haya bienestar en sentido general. Pero si por el otro lado la exposición a alergenos o a factores externos, el tipo de alimentación, la nutrición, los antibióticos, factores físicos y químicos que están en el exterior, inciden sobre estas barreras, pues podría haber otro resultado neto, y es la presencia o la presentación de enfermedades. Ahí en ese grupo tenemos que hay enfermedades como la diabetes, la enfermedad coronaria, la enfermedad cardiovascular en sentido general, la psoriasis, la obesidad. En todo caso, esto es el resultado de la interacción con esta barrera, esta columna del centro. Si estamos bien, pues nos movemos hacia la homeostasis. Si no, nos movemos hacia la desregulación. Eso es lo que normalmente ocurre. Ahora bien, no siempre es de esa manera, porque existe un mecanismo que denominamos programación epigenética. Esto es un mecanismo que hace que el organismo se adapte fisiológica y morfológicamente a las condiciones ambientales. Pero para ello tienen que haber ciertos predisponentes. Durante el desarrollo hay periodos críticos en la maduración de los bebés. En vida intraútera, la plasticidad del feto hace que se reconviertan y hace que a su vez puedan cambiar algunos parámetros fisiológicos. Pero esos cambios en estructura y función pueden no ser buenos. Y esto es lo que llamamos programación. Ahora, efectivamente el bebé al nacer se le va a presentar ciertos retos, pero esos retos, para responder a ellos, pueden ser muy severos y puede que los mecanismos del bebé sean insuficientes para responder a ellos efectivamente. En tales casos está la opción de que no responder efectivamente a ellos porque hay una programación epigenética que condicionó esas respuestas, pues tendría que haber en el futuro riesgos de enfermedades como son las cronicidades del adulto. Por ejemplo, sabemos muy bien que el crecimiento fetal cuando se afecta puede compensarse con crecimiento exagerado. Y esa es una respuesta no idónea, porque tiene un costo fisiológico y un costo morfológico muy alto. A veces ese costo termina con la muerte prematura del niño, bueno, pues antes de nacer, por supuesto, o puede que sencillamente en el tiempo, si ha nacido, se reduzca su vida útil. Sabemos por experiencia y por estudios y por una evaluación, un metaanálisis a lo largo del tiempo, que adultos con enfermedad cardiovascular o con diabetes han estado relacionados con lo que fueron cuando nacieron o con lo que pasó después que nacieron. Fueron niños, en su gran parte, según muchísimos estudios, ahí estoy solamente mencionando uno de ellos, cuyo crecimiento intrauterino fue lento o que tuvieron bajo peso al nacer. O que en los primeros 2 años de vida tuvieron un patrón de crecimiento y desarrollo un poquito anómalo en cuanto a que aumentaron de peso y aumentaron de masa muy rápidamente. En todos ellos, en algún momento de la vida,
fue detectado que había intolerancia para el manejo periférico de la glucosa, es decir, insulinoresistencia periférica. Por lo tanto, una tendencia al desarrollo de la diabetes si los factores externos despiertan esos elementos que fueron dañados, entre comillas, durante la etapa fetal. Entonces, hay individuos que cuando han tenido, o niños que han tenido un menor peso al nacer, que pueden ser normales durante un periodo de tiempo, pero en los primeros 2 años de vida pueden presentar patrones de crecimiento distintos al esperado, anormales, rápidos, exagerados, y estos son patrones que en la actualidad están relacionados precisamente con las cronicidades del adulto. ¿Cómo es que la programación epigenética produce estos cambios? Bueno, pues puede hacerlo en la primera columna, que estamos señalando acá, en esta columna, pues puede haber alteración estructural. Es decir, el organismo del niño responde, y responde para tratar de acomodar la situación en la cual se vio agredido. Entonces el riñón puede tener un deterioro de su filtración glomerular, o el páncreas puede tener una disminución de células productoras de insulina, entre otras cosas que están mencionadas ahí. Ahora bien, puede ser que la alteración sea de carácter homeostático, o sea, que la reactividad postnatal se exagere, y entonces en vez de irse a la homeostasis, como vimos en la lámina anterior, nos vamos a la desregulación. En tales casos, pues puede haber elementos como hiperreactividad simpática, y ahí el eje hipotálamo hipoficiario se altera y vienen elementos como la hipertensión, el riesgo vascular. Pero hay un caso específico que fue abandonado por un tiempo porque fue una teoría que no encontraba asidero, no hasta el presente, que es el llamado Thrifty Phenotype, que se refiere a una especie de respuesta. Es un mecanismo, un fenotipo ahorrador en el cual hay nutrición deficiente dentro del útero. Eso lleva a cambios negativos, y esos cambios negativos pueden ser permanentes. Y esos cambios, cuando son permanentes en la adultez, pueden ser patrones para desarrollo de enfermedades crónicas del adulto. Entonces, definitivamente, este punto del medio significa que la hiperreactividad en la respuesta del bebé tratando de compensar situaciones de agresión pueden sembrarse, pueden quedarse fijas en un futuro. En último aspecto, tenemos la interacción con las vulnerabilidades. Es decir, ya el bebé nació con problemas. O sea, no problemas presentes, sino problemas de riesgo. Son vulnerabilidades. Si esas vulnerabilidades encuentran eco en los factores externos que son agresores, pues los riesgos se hacen mayores. Y es ahí donde tú combinas que el índice de masa corporal, que creció rápidamente en los primeros 2 años, con problemas de disminución de las nefronas, que ya lo vimos aquí en este cuadro que está acá, pues el riesgo es de que haya una nefropatía o una enfermedad cardiovascular por lesiones arteriolares. Entonces pudiera ser también que tengamos que este niño, que ya tuvo esta agresión acá, en el páncreas, se haga obeso, crezca muy rápidamente y entonces tiene un riesgo mayor para enfermedad de tipo metabólico como la diabetes. El tema más importante de esto es que posiblemente no encontremos evidencias inmediatas de ese riesgo transgeneracional. Es decir, lo que ocurre en la madre a lo mejor no lo vemos en la hija, sino en la nieta. Porque, como dice una máxima, una chica es una madre futura desde el momento en ser concebida. Es decir, cuando una niña está en el útero, ya es una madre. Así que la madre de esta niña, es decir, la abuela de la niña que viene, es la que puede transmitir a lo largo del tiempo, como un puente biológico, esta dificultad, este trastorno generacional en la ocurrencia de fenómenos futuros. Así que cuando la mujer se embaraza, también se embaraza de su nieta. Por tanto, las agresiones epigenéticas que pueden ocurrir en la madre pueden transmitirse generacionalmente hasta las nietas. Y las nietas, cuando conciben, pueden tener niños que a su vez nazcan con las vulnerabilidades que ya mencionado anteriormente. Uno de los órganos que ha sido objeto de mucho estudio y que realmente ha arrojado buena esperanza para determinarlo, para utilizarlo como marcador, es la placenta. Su tamaño, forma, son 2 elementos que han sido muy útiles para relacionarlo con enfermedades de manera muy significativa, de manera muy específica. Cuando en la madre hay cambios ambientales, esos cambios pueden incidir en los problemas, en los asuntos metabólicos de su propio organismo, pero donde repercute finalmente es en la placenta. Y en la placenta, aquí la tenemos, cuando estos cambios, que son cambios ambientales, en una nieta que ya ha tenido un elemento que trajo de su abuela, pues tendrá en la placenta algunos factores que se podrán desarrollar negativamente. Ahí tenemos, por ejemplo, el tamaño y la forma, la vascularidad y su flujo que pueden estar alterados.
Ahí tenemos la producción de las hormonas necesarias para el equilibrio y sostenimiento del embarazo. En todo caso, al final ocurre que el suministro de oxígeno y el manejo de los radicales oxidativos pueden incidir en los órganos del feto. ¿Qué hace el feto? Pues trata de compensar. Y esa compensación puede verse en un crecimiento exagerado de los órganos o un manejo, aquí vamos, se nos fue un poquito, pues puede verse acá en que puede haber un crecimiento exagerado en el desarrollo y un desarrollo exagerado, ambas cosas, y esa compensación corporal es la que hemos señalado hace un momentito. Es decir, los fetos se pasan de la raya, en pocas palabras. Se pasan de la raya porque quieren hacerlo tan bien que lo hacen mal. Hay un refrán viejo que dice que tanto quiso el diablo a su hijo que terminó dañándole un ojo. Bueno, esto no es precisamente el mejor ejemplo, pero sí sabemos que tratando de mejorar, empeora. Y ese empeoramiento es porque luego que nace el bebé ya siembra factores de vulnerabilidades y de trastornos de crecimiento y desarrollo. ¿Cómo incide? Bueno, incide en que la descendencia es la que precisamente carga con este estigma, con el estigma de un riesgo de enfermedades básicamente crónicas, la mayor parte de las cuales han sido vinculadas al eje cardiometabólico. Un proyecto interesantísimo que tiene alrededor de unos 15 o 18 años trabajándose en él es el proyecto de la placenta humana, porque la placenta humana como marcador puede ser importante para indicar la salud de la madre y la salud del niño, sobre todo la del niño a lo largo de la vida, pero la madre también, por supuesto. Ahora bien, las características placentarias, es decir, sus aspectos de morfología y de función, han sido vinculados muy estrechamente con una serie de patologías en el presente, en el adulto, y en el adulto mayor en muchos de los casos. Por ejemplo, el riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedad coronaria, la hipertensión arterial, el fallo cardíaco crónico por daño en los miocitos, o sea, el daño en la pared muscular cardíaca. Hay ciertas formas de cáncer que han sido vinculadas, incluso cardiopatías congénitas. En todos estos casos lo que tenemos es que la placenta de alguna manera nos informa que puede pasar algo en el futuro. Ojo, no estoy diciendo, no estamos siendo pitoniza como aquella famosa bruja de Barahona, no, de ninguna manera. Lo que queremos decir es que en presencia de factores condicionantes, estos elementos adquiridos por cambios epigenéticos sí pueden terminar en una enfermedad crónica del adulto. La relación no es que todos los niños que han sido bajo peso desarrollan diabetes, es al revés. Es que muchos niños, muchos adultos con diabetes fueron niños de bajo peso. Es decir, que viéndolo en retrospectiva, nosotros podríamos decir que si manejamos el tema del bajo peso, por poner un solo ejemplo, podríamos mejorar la salud futura de los adultos. Y esto es cierto porque es que el ambiente intrauterino es una cámara cerrada. Y esa cámara cerrada puede ser vulnerable en algún momento determinado. Por lo tanto, ese ambiente intrauterino puede modificar la expresión genética futura. Y es ahí donde tenemos que dirigir las armas. Es cómo podemos modificar el ambiente para que transgeneracionalmente no sea esto una herencia de un estigma para enfermedades del futuro. Y hemos visto que hay madres que en su condición de madres desarrollan respuestas a elementos del ambiente. Por ejemplo, la depresión en la madre está relacionada con partos prematuros y niños con bajo peso. Y ahí tenemos un elemento que está relacionado con la diabetes del futuro. Entonces, recién nacidos de madres obesas han estado también relacionados con problemas metabólicos, sobre todo resistencia a la insulina de forma periférica y el sobrepeso excesivo. Esto es algo bastante más reciente, de 2018. Hay una relación bastante estrecha con el espectro autista. Claro, volvemos a lo mismo. No es que todo el autista tuvo acá, sino que de acá está relacionado en forma reversa. A grosso modo podemos decir algunas cosas como conclusión. Que los cambios epigenéticos más la exposición a los factores de riesgo postnatal pueden conducir a enfermedades crónicas. En la primera parte de la vida, bajo peso, placenta anómala, eso es el riesgo materno. El estrés oxidativo juega uno de los papeles más importantes porque parece ser la llave maestra para alterar la función y la morfología de la placenta que conduciría posiblemente a riesgo obstétrico por un lado y a riesgo de enfermedades en el futuro. Entonces, en la edad media pueden desarrollarse estas cosas relacionadas con lo que pasó en la etapa neonatal o en los primeros años de vida. Una enfermedad cardiovascular, diabetes, otros elementos más, pero en la parte final de la vida, ya en la curva, Alzheimer, demencia y Parkinson también están relacionados con cosas que ocurrieron en la infancia temprana o incluso en vida intraútero. Y hay evidencias. Aquí traes algunos ejemplos. Evidencia de que en los primeros 24 meses de edad hay cosas que se relacionan
influyen, patrocinan, digámoslo así, cronicidades del adulto. Como ya lo dijimos, el aumento rápido de peso en los primeros 3 meses de vida y el riesgo cardiovascular. Algunas conductas de los padres generan cambios epigenéticos y esto a su vez generan situaciones de manejo inadecuado del estrés. Factores de riesgo como el peso al nacer combinado con el índice de masa corporal en los niños, pues está relacionado también con algunos elementos específicos. Una tercera parte de estos casos alterados cursan con depresión o respuesta inflamatoria elevada, que a su vez es una expresión de la alteración del balance oxidativo. Es decir, en el organismo tenemos mecanismos que contrarrestan el estrés oxidativo. Cuando esto se deteriora, el estrés oxidativo sobrepasa las respuestas del organismo y entonces hay daño tisular y luego daño fisiológico. Entonces, en un estudio que se realizó en el año 2014 en la India, tomaron los primeros 1000 días de un grupo de niños y vieron que la morbilidad de estos niños estuvo relacionada muy estrechamente con factores prenatales y esos factores prenatales fueron identificados como resultado de cambios epigenéticos. Yo traigo estas gráficas solamente para recordar, unas del presente y otras del pasado, que sí, esto es conocido hace muchos años, pero hace pocos años que le hemos tomado realmente, le hemos tomado el pulso para saber que si intervenimos con el momento preciso, podría ser que mejoremos la salud del futuro. Fíjate que aquí hemos tomado algunos ejemplos, el síndrome X, la diabetes tipo 2 y la hipertensión, que los extremos en cuanto al peso están relacionados. Específicamente la hipertensión, muy bajito el peso, muy alto, hay más prevalencia de hipertensión en el adulto. Lo mismo pasa aquí con la diabetes y aquí lo mismo pasa con el síndrome X. A menor peso, la prevalencia de estas enfermedades estuvo más estrecha relacionada con ese patrón. Aquí hay un elemento más importante todavía. Esto es desde 1993, es decir que esta alarma no es nueva, pero como que la hemos apagado un poco por razones que desconozco, pero la hemos apagado y ahora la hemos encendido de nuevo, quizás porque a veces los medios tienen un efecto positivo en este sentido, y es porque hay alertas. La gente empieza a decir cosas en los medios y eso nos abre los ojos a los que investigamos y decimos, caramba, sí, definitivamente hay que buscar la información más precisa y a informar más concienzudamente. Entonces, hay un elemento que se describió hace mucho tiempo y que ahora lo hemos comprobado nuevamente, y es que el peso al nacer y la mortalidad por enfermedad coronaria están muy relacionados. Mucha de la gente que murió por enfermedad coronaria, tanto hombres como mujeres, tuvieron bajo peso al nacer. Caramba, definitivamente hay que ver qué pasa con esto. Hay que ver si el bajo peso es un factor de riesgo a futuro. Y si es así, ¿cómo podemos determinar que el bajo peso o cómo podemos intervenir para que el bajo peso no sea un condicionante de riesgo? Esto no es nuevo, repito, pero las acciones en ese sentido en algunos países como el nuestro no son tan determinantes. Básicamente decimos entonces que adultos con eventos coronarios han sido pequeños o de bajo peso. Básicamente podemos decir que el riesgo de eventos coronarios se relaciona más frecuentemente y más fuertemente con el ritmo de ganancia de masa corporal. Dos cosas que son iguales pero diferentes. Puedes tener bajo peso y ganar peso de manera secuencial sin que eso necesariamente se convierta en un riesgo futuro. Pero el hecho mismo de haber sido de bajo peso ya es un condicionante. E igual que si fue de bajo peso más tuviste un crecimiento rápido o no fuiste de bajo peso pero tuviste un crecimiento rápido en los primeros 2 años, ahí hay otro elemento de riesgo que tenemos que valorar. Bueno, esto es más o menos lo mismo, que hay mayor riesgo de enfermedad coronaria, cardiovascular, y otras enfermedades en individuos que tuvieron bajo peso. Es una relación de que si nosotros medimos lo que pasó con la placenta y medimos lo que pasó con el niño, el riesgo realmente es mucho mayor cuando lo vemos en casuísticas específicas. Y por último, quiero señalar que las agresiones al medio ambiente sí realmente se asocian con factores constitucionales en el desarrollo de la enfermedad del adulto. Es decir, que no solamente debemos intervenir lo que pasa en el embarazo, hay que intervenir con lo que pasa en el ambiente al que se expone esta madre embarazada. En base a esto, nuestro instituto ha desarrollado una propuesta que estamos trabajando con ella. Se detuvo durante el tiempo en el 2020 por razones más que atendibles, pero es un ensayo clínico en el que queremos ver si hay factores de riesgo prenatales en la infancia para enfermedades crónicas en República Dominicana, es decir, si hay determinantes pre y postnatales de riesgo en el futuro. Esa es nuestra intención y para ello pues vamos a estimar ese riesgo de enfermedad midiendo una serie de variables. Las variables como la tasa de incidencia de enfermedades,
la tasa de visitas médicas, la relación entre la madre y el niño con respecto a la presencia de eventos durante 2 años de vida. Este estudio pretendemos que sea una especie de guía para saber si en República Dominicana tenemos esos determinantes para pensar cuál sería nuestra incidencia futura de enfermedades crónicas en el eje cardiometabólico. Y es porque un feto programado recorre un camino de opciones muy limitadas. Por tanto, mejorar el crecimiento fetal e infantil podría conducir a reducción sustancial en la incidencia de enfermedades crónicas del adulto. Muchas gracias y espero que esto sea lo suficientemente estimulante para que veamos que el futuro es hoy. Gracias.